Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. En este vídeo vamos a implementar el controlador de nuestro programa. Vamos a darle clic derecho New, vamos a crear un paquete que se va a llamar controller. Aquí vamos a crear una clase que se va a llamar usuario, en minúscula, usuario controller. Damos enter. Y esta es va a ser nuestra clase controladora, o sea, de donde vamos a recibir todas nuestras peticiones. Aquí vamos a agregar el decorador REST para que identifique que eso es un controlador. Para eso sirven las anotaciones. Mediante esto también le vamos a dar como tal una anotación, perdónenme, que es request mapping. Ahí va a ser como una especie de ubicación donde vamos a poder enviar las peticiones. Entonces va a ser @API users. Y con esa ubicación vamos, o con esa ruta vamos a poder enviar datos. Ya lo veremos más adelante en el Postman. Ahora, no en el Postman, perdón, en el Swagger. Aquí tenemos que implementar estas funcionalidades. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Inyección de dependencias. Entonces, vamos a inyectar este servicio que tiene esas tres funcionalidades con la anotación AutoWired, que es la anotación que nos permite hacer inyección de dependencias. Recuerden que hicimos un contrato, entonces vamos a inyectar nuestra interfaz private, nuestra interfaz que se llama iUsuario Service, y le vamos a dar el nombre de usuario service, ¿cierto? Usuario service. Nos falta algo importante, importar claro está, nuestra interfaz. Recuerden que es una interfaz lo que estamos importando. Ahora, nos falta otra cosa, que es crear la anotación AutoWire que nos va a permitir hacer inyección de dependencias. Recuerden que la inyección de dependencias nos permite no tener que declarar o instanciar nuestra propia clase, sino que llamamos nuestra interfaz, que es nuestra implementación. Esa interfaz que ustedes ven aquí. Esa interfaz, esa clase implementa nuestra interfaz, ¿cierto? Y ahí tiene las funcionalidades, pero lo que vamos a inyectar es nuestra interfaz, para no tener que hacer una instancia de la clase. Con AutoWire ya tenemos ese privilegio y esas funcionalidades que hemos creado, ¿listo? Y no tenemos que hacer ese new para instanciar una clase, sino que ya vamos a ver con guardar usuario, por ejemplo. Vamos a tener ya esas funcionalidades ya a nuestra disposición. ¿Listo? Aquí también vamos a implementar esas funcionalidades de repositorio. Ahora, vamos a crear nuestra primera función que es guardar. Guardar. Entonces aquí es public. Aquí vamos a devolver un response entity. Como no tenemos ni idea de qué es lo que vamos a retornar, un signo de interrogación. ¿Listo? Puede ser cualquier tipo de cosa. Se va a llamar guardar usuario. Guardar usuario. Perfecto. ¿Qué es lo que va a recibir este guardar usuario? Va a recibir un objeto de tipo entity usuario. No es recomendable, ustedes tienen que crear sus propios DTOs, pero esta es ¿cómo les digo yo? Esto es una introducción. Vamos a utilizar nuestra clase entity, pero con la anotación request body, o sea, de un cuerpo, vamos a pedirle a nuestra API, por ejemplo Angular, que nos envíe un objeto de tipo usuario, ¿cierto? Que es nuestra clase entity. No deben hacer eso, ustedes deben crear una clase de DTO. Recuerden que esta es una introducción.
No se recomienda que ustedes utilicen directamente el objeto de bases de datos. No se hace eso. Ahora vamos a retornar un new response entity que va a retornarnos un signo de interrogación. No. No tenemos que especificar nada. Entonces, aquí vamos a retornar una respuesta de tipo usuario service, ¿cierto? Punto guardar usuario. Y ahí le enviamos el usuario, ¿cierto? Pero el otro parámetro va a ser nuestra respuesta, que va a ser HTTP, o sea, nuestro estatus. Y vamos a darle create. Ahora vamos a crear un post mapping. Este va a ser una respuesta de tipo post o una petición de tipo post. Ahora vamos a crear otra funcionalidad para eliminar. Sí, eliminar. Vamos a darle response entity. No sabemos qué es lo que va a retornar, por eso es un signo de interrogación. O para no darle una estructura definida, más bien. Entonces aquí vamos a borrar usuario, perdón. Borrar usuario. Y aquí requerimos el ID. Ahora, vamos a darle un path variable que quiere decir de que nosotros mediante nuestra URL vamos a enviarle el ID para borrar este usuario. ¿Listo? Del sistema. Recuerden que no digo la palabra que se encuentra ahí porque quién sabe cómo lo tome la plataforma. ¿Cierto? Entonces me cuido en salud con eso. ID. Entonces ahí utilizamos una función del service para borrar usuario. Ahí vamos a darle un delete mapping y ahí le vamos a enviar el ID. El ID. Por eso colocamos path variable, porque ahí vamos a enviarle el ID, ¿cierto? Desde nuestro path, desde nuestra ruta le vamos a enviar el ID. Por eso se utiliza el path variable. Perfecto. Perfecto. Ahora, vamos a hacer un return new response. Recuerden que esto tiene que retornar algo. Y va a retornar un http status.ok. Ok en mayúscula. A mí también me gusta bastante, digámoslo así, Sprint. En eso sí también me gusta bastante porque es organizado, es bastante exigente. Ahora, public response entity. Vamos a ahora a traer todos los usuarios. ¿Sí? Perfecto. Aquí vamos a obtener, es mejor sí, obtener todos los usuarios. Recuerden que esto es algo de clean code, que ustedes, por favor, si una función se tiene que llamar prácticamente de la misma forma, o se tiene que llamar, la función se llama de una manera en que ustedes digan, este método hace tal función, de acuerdo a su funcionalidad. Entonces aquí vamos a darle return response entity.ok, ¿cierto? Y qué es lo que vamos a retornar, todos los usuarios, ¿cierto? Traer todos los usuarios. Y ahí ya tenemos nuestra funcionalidad ya hecha. ¿Listo? Ya tenemos las tres funcionalidades: guardar usuario, borrar usuario y traer usuario. Ya tenemos nuestro controlador ya definido. Eso es todo, muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda que con tu contribución en Patreon estarás apoyando todos mis canales de YouTube. Sin más que hablar,
Espero que les haya gustado el vídeo. Hasta pronto.